Pero vieron que hay veces hay personas que tienen nombre que no le van. Yo tuve una compañera por muchísimos años, una compañera de trabajo que se llamaba Clarita y era más o menos del color de los bancos. No le iba el nombre. Nosotros decíamos Clarita y ya nos daba risa decirle Clarita porque era oscurita ella. Pero hay personas, también conocí una señora que se llamaba Amor y era un encanto de persona. También hay personas a las que le va el nombre. Pero no siempre, no siempre. El que juega mucho con esto de los nombres es Pablo, el apóstol San Pablo, utiliza esto de los nombres en sus cartas. Ustedes saben que Pablo no se llamaba Pablo. ¿Cómo se llamaba? Saulo. ¿Qué quiere decir Saulo? El que fue pedido, el que fue pedido. Es decir, recibimos este bebé. Ay, le vamos a llamar Saulo, porque lo pedimos, se llama pedido. No es una pizza, es un niño, pero lo pedimos y lo recibimos, porque lo pedimos. Es decir, que era un niño deseado, Pablo, porque había sido pedido. Pero cuando se encontró con el Señor después le cambió el nombre. ¿Cómo lo llamó? Pablo. ¿Y Pablo qué significa? Efesios capítulo 3. En Efesios capítulo 3 dice algo que nos da la pista. Efesios 3:8. ¿Qué dice Efesios 3:8? Dice algo claro, porque el nombre de Pablo significa pequeño. Yo soy Pablo, dice Pablo. Yo soy pequeñito. Y en más de una oportunidad menciona esto. Yo que soy el último de todos, dice. Yo soy el último, yo soy el más pequeño de todos. Porque él se llama pequeño. Y hace un juego en las palabras. Yo, pequeño, soy el más pequeño. Yo, Pablo, soy el más Pablo de todos. Yo soy el más pequeño. Y muchas veces utiliza esto de los nombres. Y cuando vemos la carta a Filemón, que es una de las cartas personales del apóstol San Pablo, Pablo, la voy a leer entera, no se asusten, no es muy larga. Dice así: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, dice otro, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y ahora ese era el comienzo, ¿no? La introducción a la carta. Y ahora comienza a hablar, Pablo le habla al señor Filemón. Y le dice así: doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús, pues tenemos gran gozo y consolación de tu amor, porque para ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí,
pero cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo, tú me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores, y termina diciendo: la gracia de vuestro Señor Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo, sea con vuestro espíritu. Amén. Es una carta cortita que dice un montón de cosas. Y se nota que es anciano, porque se toma unas ciertas libertades que solo los ancianos nos concedemos. Que decimos: yo con la edad que tengo autoridad para decirte, y ahí mandamos, ¿no es cierto? Sí. Ya lo hacemos esto, ya lo hacemos. Los que somos mayorcitos ya utilizamos esta misma táctica que usa el apóstol San Pablo. Pero vamos a ir viendo algo de esta carta. Por ejemplo, vos sos Filemón, ¿no? Le manda Pablo. Yo soy Pablo. ¿Vos sos Filemón? Bueno, ya nos conocemos. Yo sé algo de vos, le dice Pablo. Por ejemplo, en el versículo 1 dice: sos amado, cariñoso, porque Filemón quiere decir cariñoso. Sos una persona amigable, sos amoroso. Ay, Filemón, cómo te quiero, le dice Pablo. Eso le está diciendo. Pablo expresa sus sentimientos hacia un hermano de una iglesia, de la iglesia de Colosas era Filemón. Pero el nombre Filemón quiere decir cariñoso. Y le venía bien porque era un hombre cariñoso. No era como Clarita Oscurita. Esto le venía bien. Filemón era una persona amable y ponía de manifiesto el amor del Señor en todo lo que hacía. Es más, le dice que era colaborador. En el versículo 1 dice todo eso. Miren qué bueno si pudiéramos decir esto de algunos hermanos. Segundo versículo. Habla acerca de otras personas que están allí. Habla acerca de Apia y de Arquipo. Algunos piensan que eran de la misma familia, porque le está hablando a este Filemón, y entonces piensan que a lo mejor Apia podría ser la esposa, Arquipo podría ser su hijo, puede que sean de la misma familia. Y justamente eran personas que estaban en la obra cristiana, estaban entregados a la obra. Tanto que no solamente acá se habla de Arquipo, sino que también en otras cartas se habla de él, que cumple su ministerio. Inclusive le está diciendo Pablo que este tipo estaba metido en la obra de verdad, no solamente de oídas, sino que de verdad estaba actuando. Y es más, dice que había una iglesia en esa casa. Qué precioso que un hogar sea una iglesia, que se puedan tener reuniones, pero que tenga allí funcionamiento de iglesia. Qué bueno, qué lindo, qué hermosa experiencia tener la lectura de la Biblia, las alabanzas, las oraciones, que es eso lo que hace la iglesia cuando se reúne, ¿no? Bueno, pero que eso sea también en el hogar. Y aquí es donde empieza Pablo a decir algunas cosas. En esto de felicitarlo a Filemón por lo cariñoso que es y recordarle que en su casa, mencionarlo como un elogio, ¿no? Pero mencionarlo también para que Filemón se dé cuenta de lo que está haciendo, le dice: Filemón, en tu casa se están haciendo reuniones. ¡Qué bueno! Vamos a anotarlo. Puntito a favor. Muy bien, Filemón, porque tu casa, tu hogar, está al servicio del Señor. Es buenísimo esto. Pero lo vamos a ir anotando para lo que te voy a decir después. Es eso lo que está haciendo Pablo, ¿no? Está preparando lo que le va a decir. En el versículo 4, Pablo tiene buenos recuerdos, , porque dice que cuando hace memoria
Lo recuerdo bien a Filemón. Doy gracias a Dios por los recuerdos que tengo. Doy gracias a mi Dios cada vez que estoy haciendo memoria de ti. Es decir, cuando me venís a la memoria no tengo malos recuerdos de vos. Filemón, bien. El dedito para arriba que estamos acostumbrados a utilizar ahora. El versículo 5. También oigo que no solamente así conmigo te portas bien, sino que oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con los santos. Es decir, que no queda solamente que te llevas bien conmigo, sino que hay una vida que muestra, a través de obras, muestra el amor de Dios. Muy bien, Filemón. Seguimos anotando punto a favor. En el versículo 21 avanza diciendo que es un tipo no solo obediente, súper obediente, porque hace lo que le recomiendan y más también. Porque vieron lo que dice, te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Eso es muy bueno, Filemón, muy bueno, porque no te tenemos que estar diciendo todo. Vos te das cuenta de que hay algo más. Entonces, haces lo que te piden y más también. Eso es el que va madurando en el Evangelio. Que no hay que estar diciéndole todo como un niñito, sino que solo va teniendo la visión, la entrega de hacer más aún de lo que le piden. ¿Estamos? Punto a favor para Filemón. Muy bien, Filemón. Filemón, el cariñoso y súper eficiente, diríamos. Muy bien, 10, Filemón como miembro de la iglesia de Colosas. Pero Pablito tenía un propósito con esta carta. No era solamente elogiar. Porque, ¿se acuerdan lo que dice la Biblia? Siervos inútiles somos, si lo que teníamos que hacer hicimos. Es decir, Filemón, hiciste lo que tenía que hacer. Muy bien, Filemón, porque lo hiciste. Pero era lo que esperábamos todos. Filemón, si vos sos cariñoso, no hace más que cumplir con tu obligación, vos te llamas cariñoso. Filemón, muy bien. Pero, Filemón, te recuerdo, versículos 10 y 11, te recuerdo que hay alguien por allí en tu historia. ¿Te acordás de Onésimo? Le dice a Filemón. Filemón, ¿te acordás de Onésimo? Y Filemón se acordaba de Onésimo. Se acordaba. Tenía recuerdos de Onésimo, no tan gratos como los de Pablo acerca de Filemón, sino que le habían quedado cositas allí. Oh, cuanto más lejos mejor, debe haber dicho Filemón. Porque este Onésimo había sido un empleado suyo y había desaparecido, se ve que con algo que se había llevado. Parece ser, ¿no? Por lo que se entiende acá de la lectura. No sabemos exactamente qué ni cuánto, pero que Filemón, cuando supo que se había ido, empezó a hacer cuenta o a revisar las cosas y se dio cuenta que Onésimo no había sido fiel. ¿Y saben que Onésimo significa útil? Miren lo que dice allí el versículo 11. Este Onésimo, que en otro tiempo te fue inútil, ahora a ti y a mí nos es útil. Otra vez juego de palabras. Filemón, qué cariñoso que sos. Te llama cariñoso, sos cariñoso. Yo soy pequeño, dice Pablo. Onésimo significa útil. Pero el útil había sido inútil, porque se había alzado con algo que no le correspondía. Entonces, acá lo que hace Pablo es recordarle. ¿Te acordás de ese sirviente? El útil, dice así, entre comillas lo dice Pablo. ¿Te acordás de Onésimo? El inútil, el útil inútil. Bueno, resulta que Onésimo conoció al Señor
cuando estaba, que se había levantado con cosas tuyas, me encontró a mí en la cárcel y bueno, y yo le prediqué a Cristo y él nació en Cristo. Eso es lo que está diciendo, lo engendré en mis prisiones. Estaba contándole Pablo a Filemón que Onésimo, este empleado, mal empleado, que se había alzado con algo, había conocido a Cristo y que Pablo le había recomendado volver como se debe hacer. No es lo pasado pisado, lo pasado hay que arreglarlo, hay que limpiarlo. Ya fue, no. Ay, sí, la nueva vida en Cristo. No, arreglarlo el lío que hiciste. Eso le había dicho Pablo a Onésimo. ¿Cómo que una nueva vida en Cristo? Bueno, ¿y lo anterior? Y no, ya soy salvo, ya ahora una nueva vida en Cristo, está todo bien. No, todo bien, no, arregla el lío que hiciste. Arreglar. Lo que puedas arreglar, arreglalo. Habrá cosas que no podemos arreglar del pasado. Hay muchas cosas que no podemos arreglar del pasado. Y cuanto más grande nos ponemos, más nos damos cuenta que hay cosas que han quedado de tiempo atrás y que no las podemos arreglar. Ya está. Las palabras que yo dije, mal dichas, y ya se fueron al aire. Y ya perjudicó un montón de personas con eso que dije, a lo mejor. Bueno, eso ya no. Pero si hay algo roto, ¿no puedo ir a arreglarlo? Si saqué algo, ¿no puedo ir a devolverlo? Bueno, era la recomendación de Pablo. Pablo le decía a Onésimo que tenía que volver y componer lo que pudiera componer de su vida pasada. Porque esto también es de testimonio. Cuando nosotros conocemos al Señor y el Señor hace nuevas todas las cosas, es verdad, es así de cierto. Pero entonces no podemos vivir entre cosas rotas, sucias, maltrechas. No, porque el Espíritu del Señor quiere estar en todo lo bueno, todo lo justo, todo lo sano, todo lo puro, todo lo bueno. El Señor quiere morar en una vida en condiciones. El Señor hace toda la obra, pero nosotros también tenemos que hacer lo que nos corresponde hacer como personas, solucionando, arreglando, componiendo lo que podamos componer. Habrá cosas que no nos tocan. Bueno, pero lo que nos toca sí. Entonces Pablo le dijo a Onésimo, a este empleado, que volviera. Y le escribe una carta para que se la lleve a su jefe anterior. Entonces Onésimo va con esta cartita que acabo de leer, va con la cartita en la mano. Inclusive lo acompaña otro, para que le haga el apoyo, ¿no? Un tal Tíquico le acompaña. Y que no lo dice acá, pero lo dice en la carta a los Colosenses. Porque hay veces necesitamos a alguien que nos haga un poco de pata, nos acompañe y hasta nos golpee la puerta si no nos animamos, temblamos tanto que no sabemos cómo hacer. Bueno, Pablo conoce a Filemón y conoce a Onésimo. Y sabe que hay que componer acá, hay que arreglar algo. El Onésimo, que había sido tan inútil, ahora puede ser muy útil. Inclusive algunos comentaristas dicen que posiblemente Onésimo haya sido un pariente lejano que se había venido a acomodar en la casa de Filemón y que después, aprovechando el parentesco, abusó, digamos, de la amabilidad de este pariente lejano. Inclusive aquí en el versículo 13 y 14, cuando Pablo está hablando, dice: yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento. Le está hablando a Filemón con mucha cortesía, pidiéndole permiso, diciéndole lo bueno que sería que ponga buena voluntad. Filemón, acordate que te llamás Filemón. Eso le está diciendo. Acordate, Filemón, que vos sos el cariñoso.
Acordate, Filemón, que tenés buena conducta. ¿Qué hacemos con esto? Es un poco el planteo que le hace Pablo. Pablo intercede por Onésimo, inclusive se compromete, Pablo, a poner dinero si hace falta, y a mí me da risa porque Pablo está en la cárcel. No sé cómo iba a arreglar, porque ahí no iba a poder estar haciendo carpas como hacía en otro momento, estaba prisionero Pablo. Pero bueno, Pablo se compromete, de algún modo lo vamos a arreglar, dice. Yo pongo mi firma, yo te lo aseguro. Y Pablo se compromete. Pero también le recuerda que en realidad Filemón le debe mucho a Pablo. Yo voy a hacer todo lo posible, pero Filemón, vos, el cariñoso, todavía tenés esa bronca guardada. Todavía te acordás de Onésimo, pero para mal te acordás. No te acordás de todo lo bueno que el Señor hizo por vos y que vos hacés por los demás. Filemón, ¿qué te está pasando? En el versículo 6, y ya vamos terminando, dice una frasecita muy simple. Dice, yo oigo de tu amor, de tu fe, venía diciendo, ¿no? Y en el versículo 6 dice, para que la participación de tu fe sea eficaz. Le había estado diciendo Pablo a Filemón, Filemón, sos muy eficiente, sos bárbaro, está muy bien, pero hay que ser eficaz con la fe. Una fe eficaz nos está haciendo falta, dice Pablo. Vos hiciste muchas cosas buenas. Yo cuando me acuerdo tengo mucho bueno para recordar, dice Pablo. Hay mucho bueno. Pero ahora se pone en juego tu fe. Tu fe, Filemón, tiene que ser eficaz. No solamente eficiente, eficaz. Y hay diferencia en esto. Porque la eficacia hace que lo eficiente se aplique a lo necesario. Uno puede ser muy bueno, eficiente. Excelente, es eficiente. Pero no ser útil para cuando hace falta. ¿Se entiende? Lo que estábamos hablando en la clase, que uno habla acerca del amor, pero si el del lado necesita una cobija, tengo que darle una cobija. No le puedo hablar del amor, le tengo que dar la frazada, porque tiene frío. Puedo ser muy eficiente como cristiano, pero tengo que ser eficaz con la fe. Aplicar esto que sé, esto que muchas veces puedo aprovechar en el trabajo de la iglesia para lo cotidiano. Esta carta es una carta personal, privada, pero involucra a una iglesia, porque Filemón forma parte de la iglesia. Miremos en Colosenses capítulo 4. Perdón, en el capítulo 1, versículos del 9 y 10. 1, 9 y 10. Colosenses 1, 9 y 10. Pablo le escribe a la iglesia de Colosas, de la cual forma parte Filemón, y le dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, no solamente para llenarse de conocimiento, sino para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo,
llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. Volvemos a lo que decíamos en la clase de la escuela dominical. No sirve de nada aprender pasajes bíblicos, historias bíblicas, y estar de acuerdo y decir, qué bien, y yo lo sé y lo repito de memoria. No sirve de nada si no se traduce en obras transformadas. Acá está diciendo, estamos orando para que sean llenos del conocimiento, para que andéis como es digno del Señor. Es decir, que lo vean los que están al lado tuyo, que se traduzca en lo cotidiano. Ahí mismo en Colosenses capítulo 3, versículo 17, y todo lo que hacéis sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Que lo que hagamos sea para el Señor. Y en el mismo capítulo, los versículos 23 y 24, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Filemón pertenecía a esta iglesia. Filemón era de los que tenían muy buenas obras, pero Pablo le recomienda que componga lo que tenía todavía roto, esas relaciones que tenía rotas, que eran de hace tiempo, que no era culpable, que él no tenía, había sido el otro, que él siempre había sido bueno, no importa, eran relaciones dañadas, se habían quebrado las relaciones allí con Onésimo. Nuestra conducta personal afecta el todo. La conducta de uno de la iglesia afecta al resto. Y yo no puedo decir que un brazo engangrenado no me importa. Caramba, me va a involucrar todo el cuerpo. Y sin pensar en una gangrena, un dolor de muela, no involucra todo el cuerpo. Una uña encarnada en la punta del pie, chiquitita la uña, no daña todo el cuerpo. Sí, lo de uno involucra al resto, lo de una partecita involucra al resto. Lo que no componga cada uno de nosotros en su vida cotidiana involucra a la iglesia. Por eso que Pablo le dice a Filemón, Filemón, a ver si sos Onésimo. Eso le está diciendo. Filemón, a ver si sos útil. Onésimo ya aprendió. Ahora te toca a vos, le dice. Y con eso terminamos esta mañana. Que el Señor les bendiga.